Buenos días, mi nombre es Osvaldo Monasterios y les voy a explicar el ejercicio 20 del problemario número 4. El enunciado del problema 20 nos indica que el tiempo de vida en semanas de cierto tipo de lámpara es una variable aleatoria y, cuya distribución viene dada por f de y es igual a 1 menos e elevado a la menos y al cuadrado, siempre y cuando y sea mayor o igual a 0. Tenemos que demostrar que f tiene las propiedades de una función de distribución. También debemos calcular la densidad f de y por último calcular la probabilidad de que una lámpara de este tipo dure al menos 2 semanas. Pasaremos con la resolución del apartado A. Demuestre que f tiene las propiedades de una función de distribución. Tenemos que recordar que existen 4 propiedades de una función de distribución. La primera propiedad es la función evaluada de menos infinito es igual al límite de y tendiendo a menos infinito de f de y este resultado debe ser igual a 0. La segunda propiedad es que la función evaluada en infinito es igual al límite de y tendiendo a infinito de la función f de y esto debe ser igual a 1. La tercera propiedad es que f de y es una función creciente, tal que y1 debe ser menor a y2, o f de y1 debe ser menor o igual a f de y2. La propiedad número 4, sea f de y una función de distribución, esta siempre debe ser continua por la derecha. Para poder demostrar la propiedad número 1, nos damos cuenta de que no podemos evaluar la función en menos infinito, ya que la condición que nos da el problema es tener un y mayor o igual a 0. Por lo tanto, podemos afirmar que nuestro límite va a venir dado por la función evaluada en 0. Pero, ya que este es un punto de discontinuidad, debemos evaluarlo por la derecha, ya que es donde es continua la función. Entonces, el límite cuando y tiende a 0 por la derecha de la función f de y es igual a decir 1 menos el límite cuando y tiende a 0 por la derecha de la exponencial elevado a la menos y elevado al cuadrado. Cuando evaluamos el 0 por la derecha, nos percatamos de que el valor de la exponencial se vuelve 1. Por lo tanto, el resultado final nos da 0 y queda demostrada la propiedad. Para la demostración de la propiedad 2, nos damos cuenta de que la función sí está definida para f de infinito, ya que el intervalo de la función es de 0 hasta infinito. Entonces, calculamos el límite cuando y tiende a infinito de f de y, o lo mismo decir que 1 menos el límite cuando y tiende a infinito de e elevado a la menos y elevado al cuadrado, ya que cuando se reemplaza el infinito en el exponencial tenemos 0, nos damos cuenta de que la función evaluada en infinito da 1, y por lo tanto queda demostrada esta propiedad. Para poder demostrar la propiedad 3 existen dos métodos. El primero es el método gráfico. Nos damos cuenta que si graficamos la función f de y tomamos un y1 menor a un y2, esto se va a trasladar a que f de y1 va a ser menor o igual a f de y2. En este caso se tomaron en consideración los puntos 0, 0,4, 1, 2 y 3 y se observa que se cumple la propiedad. La segunda forma de demostrar la propiedad número 3 es a partir del criterio de la derivada, ya que tomando la primera derivada de la función, conocemos la recta tangente a la misma, entonces podemos saber si es creciente o decreciente. En este caso, al tener f' de y como 2y e elevado a la menos y al cuadrado, nos damos cuenta de que solo existe un punto de inflexión y este es en 0. Como y debe ser mayor o igual a 0 y e elevado a la menos y al cuadrado nunca va a ser negativo, entonces podemos afirmar que la función f' de y va a ser siempre positiva para el dominio. Por ende, la función siempre es creciente. Demostración de la propiedad número 4. Sea f de y una función de distribución, esta siempre debe ser continua por la derecha. Esta propiedad queda demostrada con la primera derivada, ya que nos dice que el único punto de inflexión que tiene es en 0. Además, que cuando se calculó el límite de f de infinito, se sabe que esta función tiende a 1. Por lo tanto, la función es continua desde 0 hasta infinito. Ahora pasamos a la resolución del apartado B. Calcule la densidad f de y. Para calcular la función de densidad, solamente basta con derivar una vez la función de distribución f de y. Esta derivada
nos da que la función de densidad f de y va a ser igual a 2y e elevado a la menos y al cuadrado. Ahora pasamos a la resolución del apartado C. Calcule la probabilidad de que una lámpara de este tipo dure al menos 2 semanas. Para poder realizar este cálculo de la probabilidad tenemos que entender lo que representa la función f de y igual a 1 menos e elevado a la menos y al cuadrado. La variable y es el tiempo de vida en semanas para una lámpara dada, por lo que si preguntamos por la probabilidad de que la lámpara dure al menos 2 semanas, implica que la probabilidad es que dure mínimo 2 semanas. Por lo tanto, la probabilidad que se nos pregunta es la probabilidad de y mayor o igual a 2. Para el cálculo de esta probabilidad utilizaremos las propiedades de la función de distribución. Para cualquier valor de y, la probabilidad de un y grande mayor a un y pequeño va a ser igual a 1 menos la función evaluada en el punto y chiquito. Para nuestro caso, y igual a 2 queda como la probabilidad de y grande mayor o igual a 2. Esto es igual a 1 menos la función evaluada en 2, lo cual nos da como resultado 0,02. Esto significa que la probabilidad de que la lámpara dure más de 2 semanas va a ser igual a 0,02, o lo que es igual a 2%. Gracias por su atención.